totalmente reconocida. Tú puedes reconocer cómo el miedo entra, cómo el miedo trabaja, cómo el miedo produce. Tú puedes examinar cómo es que el miedo tiene un proceso en tu vida y produce cosas reales. No es algo místico o algo que uno se imagina, no, es una fuerza espiritual, así como la fe es otra fuerza espiritual. La fe viene, dice Romanos 10:17, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así viene la fe. Como el temor es una fuerza opuesta, ¿cómo viene el temor entonces? También viene por el oír. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios y seguir oyendo la palabra de Dios y seguir oyendo la palabra de Dios, viene fe a tu corazón. Por eso es importante que tú y yo vengamos cada domingo. Y en la mitad de semana, si puedes hacer tiempo, es importante que vengas también cada miércoles. Y si puedes escuchar en tu casa un cassette, un CD de una buena enseñanza, o si puedes sintonizar la radio, es bueno que escuches la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene a nuestro corazón por oír y por oír y por oír la palabra de Dios. Cuando tú dejas de oír la palabra de Dios, entonces tu vida está más expuesta a oír otras cosas que van a producir miedo y temor en tu interior. Así como viene la fe, así también viene el miedo. El miedo viene por oír, no la palabra de Dios, por oír las amenazas y las mentiras del diablo. Cuando tú escuchas cosas contrarias, opuestas, dañinas a tu vida, y estás escuchando esas cosas, y las escuchas más de una vez, y las sigues escuchando, de pronto comienzas a desarrollar algo, una creencia en aquellas cosas que escuchas, porque no solamente las escuchas, piensas en ellas. Imaginas cuadros en base a aquello que estás pensando, estás imaginando y estás creyendo. El creer es así, cuando tú tomas la palabra de Dios y la escuchas y comienzas a creer en la palabra y te imaginas cosas como resultado de la palabra y piensas y meditas en la palabra, todo eso es creer la palabra. No solamente tu corazón está ahí en medio del creer, también tu mente está en medio del creer. Comienzas a tener pensamientos en línea con la palabra y proyectas resultados de tu vida o de tu casa o de tus hijos conforme a la palabra. Y entonces eso que comienzas a creer y a proyectar y a imaginarte conforme a la palabra va produciendo algo. Va produciendo una fuerte creencia. Estás creyendo por algo específico. Y tu fe entonces se desarrolla cuando tú estás creyendo, cuando estás creyendo. Amén. Cuando tú sigues creyendo, esa fe crece al punto que das otro paso importante. Comienzas a actuar en lo que crees. Y el creer y el actuar, ambas son las dos fases básicas de la fe. El creer y el actuar. Cuando tú estás creyendo y creyendo algo, de pronto vas a actuar en eso. Vas a hacer eso. Te levantas un día y estás haciendo lo que nunca hiciste. Porque has creído y después lo estás haciendo. Has creído por algo, te levantas un día y tienes algo que nunca tuviste. Pueden haber pasado semanas, meses o años. Pero lo importante es que estés viviendo en esto, en esta práctica. Como hijos de Dios, tú y yo somos llamados a vivir por fe. En Habacuc 2:4, la palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. En Romanos, el capítulo 1, nuevamente dice la palabra, el versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3:11 dice nuevamente, mas el justo por la fe vivirá. En Romanos 10:38 dice lo mismo, mas el justo por su fe vivirá. Este es un estilo de vida. Si eres un hijo de Dios, es para ti. Voltea a tu vecino y dile, si eres un hijo de Dios, tienes que vivir por fe.
Pablo dijo, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que comenzar a desarrollar, a incrementar y a avanzar en esta dirección y no en la otra, en esta, en la dirección de la fe. Y la fe viene por oír y oír y oír la palabra de Dios. Cuando tú te acostumbras a oír la palabra de Dios, entonces tu oído se afina a oír las cosas que van en línea con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro más positivo que existe en la tierra. Entonces, si tú eras una persona negativa, pesimista en la vida, cuando vienes a Jesús y comienzas a oír y oír la palabra de Dios, oyes la palabra, pero la palabra afina tu oído entonces, para que también tú creas, para que también tú oigas y creas cosas positivas en tu vida. Y comienzas a dejar de ser negativo o pesimista. ¿Por qué? Porque estás oyendo la palabra de Dios y tu oído se está afinando a cosas buenas. En la palabra de Dios tú vas a encontrar a un Dios bueno que ha preparado con anticipación cosas buenas para los que le aman. Y si tú amas a Dios y sigues amando a Dios, eso significa que te mantienes fiel a Él. Entonces cosas buenas han sido preparadas para que sean manifestadas en tu vida. Y antes de que sean manifestadas, tú te vas a ver creyendo en esas cosas. Tú te vas a ver a ti mismo creyendo, pensando, meditando, imaginándote en esas cosas. Y cuando tú estás en todo eso, te vas a ver actuando en esas cosas buenas. Y en medio que tú estás creyendo y actuando en esas cosas buenas, te vas a ver con resultados de cosas buenas en tu vida. Porque Dios es un Dios bueno. Amén. Pero por este otro lado, imaginariamente hablando, está Satanás, haciendo exactamente lo opuesto, intentando poner ideas, pensamientos, figuras, imágenes de cosas negativas en nuestras vidas. Va a suceder esto, y va a pasar lo otro, y le va a ir mal a tu hijo, y se va a perder tal cosa, no va a funcionar, cosas negativas. Porque de pronto escuchas que eso le pasó a tu vecino, a tu cuñado, y el diablo usa personas para que vengan a tus oídos cosas negativas. El diablo usa aún experiencias para que tú dices, no, pero es cierto, esto ya pasó aquí, pasó allá nuevamente, entonces de pronto me pasa a mí. Él sabe que si en tu interior se puede incubar un poquito de temor, de miedo, él puede hacerlo crecer. Y vas a seguir usando voces para que tus oídos escuchen y en tu interior entonces se comienza a producir algo. Se comienza a producir más temor. Y el temor entonces produce creencias. Y el temor entonces hace que eso crezca y produce resultados también. Es una fuerza opuesta a la de la fe. Aquí está Dios invitándote a que confíes en Él y que vivas practicando la fe. Y aquí está Satanás intentando. Él no te invita, porque si Él te invitaría y te manda una invitación, tú te alejas, ¿no es cierto? Te vas al otro lado, te vuelves una persona de fe. Como sea, te vuelves una persona de fe. Si el diablo te da una carta de invitación la próxima semana y te dice, te voy a invitar a que consideres unos cuantos temas en tu vida y a ver si juntos trabajamos un poco y llegas a tener, si tienes una invitación tú vuelas, pero eres astuto, Él no te invita así. En una forma muy sutil, Él te pone ejemplos, voces, personas que han pasado, han vivido algo malo, triste, negativo, y te pone ahí delante tuyo. Por eso es muy importante qué es lo que tú escuchas. Porque si tú escuchas cosas que no son de Dios, entonces esas cosas pueden infundir temor en tu vida. Y el temor es poderoso, como la fe es poderosa. El miedo es poderoso. El miedo paraliza a personas. El miedo hace que las personas actúen como nunca antes actuaron en su vida, que cambien totalmente.